Hola, bienvenidos a mi canal Mayna Saez. Como siempre, antes de empezar, quiero daros las gracias a todas las personas que estáis de forma incondicional en el canal. Y para aquellas personas que os vais incorporando nuevas, pues os quiero dar la bienvenida. Espero de corazón que los vídeos os ayuden y os orienten. Si consideráis que este vídeo le puede interesar a alguien, pues compartirlo si así lo sentís. Y si os gusta, darle a like, que siempre vais a ayudar al canal. Bien, antes de empezar os voy a dar el nombre de la persona ganadora de esta semana. Esa persona que tiene una consulta de una pregunta totalmente gratuita conmigo. En este caso es Jesús López 4341. Jesús, recuerda que te tienes que poner en contacto conmigo a través del correo electrónico que hay aquí abajo en la cajita de información o por el WhatsApp. Esto ya lo decides tú, como tú quieras. Así que espero tu contacto para poder realizar esa consulta lo antes posible. Bien, y ahora sí, para esta semana, qué me aconseja el tarot esta semana, que es un mensaje canalizado, voy a utilizar este tarot y voy a utilizar este oráculo. Bien, pues como os comentaba, en este caso la pregunta que realizamos es qué me aconseja el tarot esta semana, que es un interactivo que realizo todas las semanas los lunes. Y para ello tenemos dos opciones. Tenemos la opción número 1, que es la estrella de color azul, y la opción número 2, que es la estrella de color lila. Ya sabéis que yo habitualmente no doy tiempo para escoger, con lo cual podéis ir directamente al capítulo, que ya veréis que está aquí abajo en la cajita de información. Para aquellas personas que queráis ver las dos opciones, pues lo que siempre os digo, recordad que tenéis que quedaros con aquello que tiene una resonancia para vosotros, que tiene que ver con el momento actual. También deciros que estas tiradas son generalizadas y que nunca se pueden comparar a una tirada personal. No obstante, si estás aquí, seguramente es porque hay un mensaje para ti. Porque como siempre, bueno, los que me seguís ya lo sabéis, yo realizo canalizaciones, con lo cual las cosas nunca pasan por casualidad. También deciros que aunque yo lo subo todos los lunes, en este caso, y es el mensaje semanal, da lo mismo cuando lo veas. Al final es un mensaje atemporal. En el momento en que tú caigas y veas este vídeo, posiblemente es el momento de que haya algo para ti que te va a ayudar a comprender y a expandir de alguna manera más el entendimiento de lo que te está sucediendo o en el momento que te encuentras, porque al final estos vídeos están hechos con esa intención, que tú puedas tomar conciencia y que puedas ser cada vez más libre por ti mismo, por ti misma, para entenderte y comprenderte, porque si no nos entendemos y no nos comprendemos, entonces vamos muy perdidos por la vida. Por eso es tan importante conocer y comprender qué es lo que nos sucede. Bien, no me alargo más, voy a apartar esta segunda opción, la vamos a dejar en un ladito. Colocaremos aquí la estrella de color azul. Y para aquellas personas que habéis escogido la opción número 1, estrella de color azul, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente. ¿Qué me aconseja el tarot esta semana? Vamos a ver qué canalizamos. Vamos allá. Bueno, fijaros, en este caso nos están marcando que es una semana en la que posiblemente nosotros vamos a conseguir romper con algo que llevábamos mucho tiempo tratando de romper, de finalizar,
incluso teniendo una conciencia mayor de la envergadura de lo que eso supone, ¿de acuerdo? Entonces, esta primera carta nos está hablando con una claridad importante de que nosotros llevamos un tiempo pasándolo mal, puede ser un tiempo bastante largo y que últimamente, en estas últimas 2 semanas o en este último mes, esto se ha hecho, digamos, mucho más patente, ¿no? Quiere decir, como que ha sido mucho más en la sensación, la experiencia, cómo lo estás viviendo, cómo lo estás sintiendo y cómo tomando de alguna manera mucha más conciencia de dónde estás ubicado o ubicada. Esto quiere decir que de alguna manera es como que eres más consciente de que esta situación, eso que te hace pues pasarlo mal, que te produce ese sufrimiento, entiendes todavía más el mensaje, ¿no? Es como he tomado o lo estoy viendo tan claramente que comprendo que al final la única forma que yo tengo de poder terminar con esto es accionando por mi parte, haciendo un cambio, tomando una decisión. A ver, sí que es cierto que durante todo este tiempo es muy posible que tú hayas estado en una cierta sensación o hayas tenido una cierta sensación de que no podías avanzar, de que no podías hacer nada al respecto. Pero ahora sí que sientes que es ese momento, que es el momento de hacer algo. Y para esto tienes que romper con eso. Y para romper con eso tienes que enfrentarte a la situación. Entonces tú ya llevas, como te decía, de un mes para acá o de unos 15 días para acá, llevas como teniendo muy claro que la solución a esto es finalizar, hacer un movimiento. Que quizás hasta ahora pues no estabas viendo la posibilidad o cómo hacerlo, y aunque te da mucho miedo o incluso te diría que tienes como muchas dudas de cuál va a ser el resultado, tienes una inercia interior que te está llevando a que eso se tiene que manifestar, eso se tiene que hacer, y evidentemente va a depender única y exclusivamente de tu decisión, de qué actitud afrontas ante esta situación, ¿de acuerdo? Fíjate que la carta que tenemos después es la carta del Sol. Esta carta a mí me parece muy interesante porque realmente nos está hablando de que es algo positivo, no solamente que es algo positivo, sino que además podríamos estar diciendo de que para poder hacer este cambio tú tienes que hacer un cambio de actitud, porque si no haces este cambio de actitud, si tú esta claridad que estás viendo, si esto que te estás dando cuenta de que tiene que ver con finalizar una manera de hacer las cosas o terminar con algo y no lo haces, lo que vas a hacer es quemarte con esta situación literalmente. El Sol puede ser un astro que sea muy cálido o un astro que nos queme muchísimo. Entonces va a depender mucho desde qué lugar tú haces este movimiento. Si tú sigues alargando esto, que sientes y sabes que es el momento de dejar de alargarlo, es importante que entiendas pues que eso tiene unas consecuencias. No lo digo como para que tú tengas que sentirte obligado o obligada a hacer el movimiento, simplemente que tengas sentido común contigo mismo, contigo misma, que seas condescendiente con lo que realmente tú sientes en tu interior y sabes que tienes que hacer. Fíjate que al fin y al cabo aquí en esta carta se ve un sol muy grande en un sitio que es árido. Fíjate que si te sales un poco de los caminos del camino te puedes pinchar, te puedes hacer daño, y por otro lado es como que también está esa bandera roja que te está diciendo ten cuidado desde qué lugar tomas decisiones. Y para mí es muy importante toda la simbología que tiene el tarot, en este caso fijaros que aquí en la carta número 15 el diablo sale de color rojo, quiere decir, y la bandera es roja, nos está hablando de esa situación que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Desde qué decisión
voy a hacer ese movimiento, voy a moverme desde el lugar en el que voy a avanzar y voy a cambiar y voy a terminar con esto, o me voy a quedar aquí esperando a ver si todavía cambia la situación, se mantiene ahí. Recordad que os he dicho que esta primera carta nos habla de que hay una voz interior que ya nos está diciendo desde hace algún tiempo de que esto no tiene ningún sentido y que mejor que cambiemos y miremos hacia otro lugar. Con lo cual es muy importante que tomemos en cuenta que si tomamos esa decisión, tiene que ser una decisión en la que asumamos nosotros también la responsabilidad de lo que esto implica. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, decido dejar una relación, pongo este ejemplo para que me entendáis, y lo que hago es pues seguir atado o atada a esa relación y no voy a ser capaz de mantenerme ahí, y cuando esta persona se acerque o me reclame, yo no voy a saber poner los límites y mantenerme en la decisión que he tomado, pues ese movimiento no va a tener mucho sentido, porque al final vas a volver a estar en el mismo lugar en el que te encontrabas de alguna manera, o quizás te diría incluso peor. Pero si tú tomas esa decisión y independientemente de los movimientos que haga la otra persona, de los miedos, del dolor que te pueda producir esta situación, tú te mantienes en esa decisión, el resultado va a ser algo muy positivo, ¿de acuerdo? Pongo este ejemplo para que me entendáis. ¿A dónde nos lleva todo esto? Pues fijaros, siguen saliendo imágenes con el color rojo. Bien, en este caso nos dicen de que es el momento de no ser tan justo con lo que los demás quieren o los demás esperan de nosotros y que seamos más condescendientes con lo que nosotros sentimos a nivel interior. Es el momento de que no estés tan sujeto, tan sujeta a lo que te pide esa sociedad o lo que te piden esas personas que tienes alrededor y que empieces a hacer aquello que tú sientes y que te respetes a ti mismo o a ti misma. El mensaje es bastante importante y a mí me parece muy interesante que tomemos conciencia de que al final, para resumir, esta semana nos están diciendo que eso que sentimos que tenemos que hacer, ese cambio que debemos de llevar adelante, que nos permitamos hacerlo, pero que asumamos la responsabilidad y seamos capaces de mantenernos luego en esa decisión y que sobre todo hagamos aquello que nosotros sentimos que es bueno para nosotros, no lo que los demás esperan de nosotros. Muy importante este mensaje, ¿de acuerdo? Bien, vamos a barajar este maravilloso oráculo y vamos a ver qué más nos quieren decir. Bueno, mirad, en este caso nos habla de que es un momento para que nosotros tomemos conciencia de lo que nosotros queremos realmente, de qué es lo que hay realmente en nuestro interior. Fijaros que esta princesa nos invita a conectar con nuestra verdadera esencia, con quién somos, qué es lo que queremos y hacia dónde nos dirigimos. Es muy importante de que nos impregnemos de todo aquello que nosotros sentimos que nos hace bien, de esas sensaciones, de esas personas, de esos lugares en los que nosotros estamos muy bien con nosotros mismos. Es momento también de conectar más con nuestra intuición, que la tenemos, que está ahí, pero que quizás no le hemos estado dando el sentido ni la fuerza verdadera que tienen. Entonces es momento de prestar atención a esa parte de nosotros, porque nos va a ayudar mucho a poder salir de este lugar y podernos mantener en el lugar que nos corresponde. Con lo cual me parece muy interesante este mensaje. Bien, ¿con qué carta os voy a aconsejar que durmáis? Pues os voy a aconsejar que durmáis con la carta del sumo sacerdote. ¿Por qué esta carta? Bueno, pues porque al final es una carta que os va a ayudar a daros cuenta de cuántas veces y qué porcentaje real hay en vuestra vida de
decisiones que tomáis vosotros por vosotros mismos o vosotras mismas, o si esas decisiones las hacéis en base a las necesidades o lo que esperan los demás. Esto es muy importante, esta carta os va a ayudar a tomar conciencia de esto, ¿de acuerdo? Y a poder ver con claridad en qué lugar os estáis manifestando en el mundo. Si vosotros realmente lo estáis haciendo desde ese lugar en el que las decisiones es lo que yo siento y lo que yo deseo, o lo estáis haciendo desde un lugar en el que estáis tratando de agradar todo el tiempo a los demás para sentiros parte del grupo, para sentiros pues queridos, respetados, o incluso sentiros vistos, ¿no? Entonces esto es muy importante, esta carta os va a venir muy bien para poder ver eso con claridad. Dormir con ella os va a ayudar a ver esa parte, ¿bien? ¿Con qué número? Pues con el número 5. Como siempre os digo, si dormís con la carta, no dorméis además también con el número, porque entonces sumamos vibraciones y entonces ya no sería un número 5, sería un número 10, que sería un 1, ¿de acuerdo? O incluso la vibración del 10. Bien, quiero que entendáis que este 5 os va a ayudar, aquellas personas que decidáis dormir con el número 5, os va a ayudar a hacer ese cambio, a tomar conciencia de que lo mejor que podéis hacer es abandonaros al proceso y no poner resistencias. El 5 os va a ayudar a tomar conciencia de que el cambio, a pesar de que os pueda dar miedo o inseguridad, es lo que necesitáis en este momento. Es como dejar de luchar, dejar de estar de alguna manera en conflicto con algo que es parte de nuestro proceso vital en este momento y que la vida, en nuestras circunstancias personales, nos está pidiendo que avancemos, ¿de acuerdo? Con lo cual el 5 os puede venir muy bien para hacer también o para conectar. Así que a quien le resuene más una de las dos opciones, pues que duerma o bien con la carta o bien con el número 5. Así que espero de corazón que esta canalización os haya podido ayudar. Y para aquellas personas que hayáis escogido la opción número 2, estrella de color lila, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas y que hagáis la pregunta en voz alta mentalmente. ¿Qué me aconseja el tarot esta semana? Vamos a ver qué canalizamos. Para la opción número 2, estrella de color lila. Bueno, fijaros, es una semana para conectar de forma profunda. Es una semana para equilibrarnos, una semana para tomar conciencia y sobre todo para darnos cuenta de que estamos con una dualidad constante. Para algunos de vosotros ya seréis bastante conscientes de esto y para algunos de vosotros pues a lo mejor os dais cuenta o descubrís que hay una dualidad en una parte, en una situación de vuestra vida que no estáis siendo conscientes. Y no pasa nada porque al final se trata de eso, ¿no? De poder descubrir, de poder tomar conciencia de eso. Fijaros, esta primera carta, que es la carta de los enamorados, nos estaría hablando de que posiblemente estamos en una situación en la que no estamos siendo conscientes de que no estamos del todo definidos. Es como que hay una dualidad. Por una parte sentimos una cierta seguridad, ¿de acuerdo? Y pensamos que aquello que queremos hacer o que estamos haciendo es lo correcto, pero luego nos asaltan dudas. Hay momentos que no lo tenemos tan claro. O nos asaltan dudas o deberíamos de estar más felices si no lo estamos, por ejemplo. También sería otra opción, porque a veces no es que dudemos, sino que supuestamente estamos haciendo o tenemos eso que queríamos o que queremos, pero no somos del todo felices. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una parte de nosotros que no estamos siendo conscientes de ella o que no estamos viendo con claridad. Entonces, esta carta nos invita a tomar conciencia de dónde estamos ubicados. Es como necesitamos encontrar un equilibrio, pero no somos conscientes de que ese equilibrio
lo necesitamos encontrar. Es como que pensamos o estamos convencidos de que ya estamos en ese equilibrio. Entonces, ¿qué nos invita a ver esta carta? Pues esa parte que tenemos tan luminosa y esa que no está tan luminosa. Bien, pero no desde el punto de vista de mi parte positiva y mi parte negativa, no, sino más bien nos estaría invitando a poder descubrir el por qué yo no me siento del todo bien cuando supuestamente debería de sentirme bien. Eso son como pequeñas alarmas que nos presenta la vida, que nos pone delante y que nos está diciendo que hay algo que no está funcionando bien, que hay algo que no está del todo equilibrado. Bien, entonces es poder entender y comprender que tanto eso que nos gusta tanto de nosotros como lo que no nos gusta tanto de nosotros forma parte del conjunto de lo que somos y tenemos que aceptarnos y querernos tal y como somos. Con lo cual es muy posible que en este aspecto pueda estar diciéndonos que nosotros estamos trabajando mucho, la autoestima, la toma de conciencia, etcétera, etcétera, pero seguimos sintiendo un vacío muy grande, con lo cual quiere decir que hay una parte que no estamos queriendo ver o no nos queremos enfrentar a ella porque evidentemente nos causa dolor y porque posiblemente no estamos queriendo ver la realidad absoluta de la situación, sino como a nosotros nos viene bien en este momento, pues porque de esa manera nos distraemos de la situación. Entonces el mensaje es bastante importante, ¿de acuerdo? Para tomar en cuenta. Fijaros que la carta que les sigue es la carta de la suma sacerdotisa. Esta carta nos invita a buscar en nuestro interior, pero no para ver la oscuridad, sino más bien para encontrar la solución a esta situación que nosotros tenemos. Esto quiere decir que nosotros tenemos la sabiduría suficiente para poder lidiar con esto y para poder transformar esto. Bien, es muy importante también que entendamos que hay una situación que posiblemente estás repitiendo que tiene que ver con tus ancestros, ¿de acuerdo? Hay algo que tú estás como teniendo una cierta dificultad para llevar adelante que tiene que ver con tus relaciones. Es como que estás repitiendo de alguna manera un patrón emocional respecto a las relaciones que tienes en general. No voy a hablar solamente de las de pareja, sino en general. Hay como, por una parte es como que tú no estás o crees, estás convencido, convencida de que no estás repitiendo absolutamente ningún patrón, pero en el fondo lo que está sucediendo en tu vida es que te sientes exactamente igual que una ancestra tuya. Evidentemente a mí me viene mucho una abuela, ¿bien? Puede ser tanto materna como paterna, esto ya tendríamos que mirarlo más profundamente, pero sí que es verdad que a nivel general lo que os puedo decir es que viene de una abuela. Estás viviendo y sintiendo internamente lo mismo que sentía esa abuela, ¿de acuerdo? Independientemente de que tu vida sea totalmente diferente, que tú hayas hecho cosas totalmente diferentes, pero la emoción, lo que sientes es lo mismo, es frustración, es la sensación de que no tengo la libertad o no puedo conseguir lo que quiero, ¿de acuerdo? Me viene mucho me hacen sentir mucho esto los guías, es como siento como una cierta impotencia de que por más que hago no consigo conseguir las cosas, y eso no quiere decir que no hayas conseguido cosas importantes, pero es como que tienes esa sensación de no ser reconocida o reconocido, de que no se te está dando el lugar que te corresponde por más que te esfuerzas, o que por más que haces no obtienes el resultado que tú consideras que deberías de estar obteniendo. Y esto tiene que ver con eso, con lo cual esa es la parte de alguna manera que está desequilibrada, que tienes que tratar de buscar equilibradamente, ¿de acuerdo? Para eso tienes que trabajar con este tema, con el árbol. Yo siempre digo que es muy importante trabajar con el árbol. Esto va a hacer que puedas ver el por qué no sientes realmente esa
esa totalidad, el sentirte en equilibrio, en sentirte bien contigo mismo, contigo misma, porque falta algo y es que estás sintiendo y repitiendo emocionalmente, tienes las mismas emociones que una ancestra tuya. Y esto nos habla con bastante claridad. Entonces es una semana para encontrar la sabiduría esta en ti mismo o en ti misma, porque la respuesta está dentro de ti. Es decir, a lo mejor diciéndote esto, tomas conciencia de que es verdad que no tiene nada que ver tu vida con tu abuela, tanto paterna como materna, no tiene nada que ver, pero es verdad que se sentían de forma muy parecida o sus vidas le llevaron a sentirse de esa manera, por ejemplo, podríamos decir. Bien. Fíjate que la última carta que sale es la carta de la templanza y esta carta nos invita a ver las cosas con una perspectiva, digamos, mucho más amplia, ¿de acuerdo? Es como que nosotros podemos cambiar y esta carta nos dice que tenemos la capacidad de poder transformar esas emociones, de podernos permitir elegir desde qué lugar nosotros queremos vivir las emociones y no repetir esas emociones porque de alguna manera estamos siendo fieles al clan, ¿de acuerdo? Entonces esa fidelidad a veces nos imposibilita la posibilidad de hacer las cosas desde una emocionalidad elegida por ti, con libertad. Entonces esto es importante porque nos habla de que tú puedes no solamente equilibrar esto, sino sanar gran parte de esas emociones para poder sentir desde un lugar distinto, para tener la libertad de decidir de qué manera vives y cómo recibes emocionalmente las cosas en tu vida. Entonces, mientras esto de alguna manera no lo acabes de cuadrar, no lo acabes de enfocar desde ese lugar, pues es muy posible que sientas como una cierta sensación de estar atrapado o atrapada, aunque hayan cosas, como te decía, que no tengan nada que ver con las experiencias que han podido tener tus ancestras. No obstante, me habla mucho de eso, de trabajar esa parte, de conectar mucho contigo misma o contigo mismo, porque vas a entender y a comprender muchas cosas y esto te va a dar la posibilidad, o sea, esta comprensión, este entendimiento te va a dar la posibilidad de poder ver, digamos, de manera más global lo que te sucede y de que además le des un sentido mayor a que muchas de las cosas que sientes no son tuyas, no te pertenecen. Y entonces esto hace que no estés viviendo plenamente tu existencia en este momento. Y esto me parece muy, muy interesante. ¿De acuerdo? Bien, vamos a barajar este maravilloso oráculo y vamos a ver qué más nos quieren decir. Bueno, fijaros, es importante que entendamos que todo lo que tiene que ver con aquellas partes de nosotros que nos conectan con los procesos dolorosos, los procesos de sufrimiento, nos van a ayudar a poder, si nos abandonamos a ellos, si somos capaces de dejar que eso fluya en nosotros, no de mantenernos ahí tiempo con el dolor y revolcarnos en el dolor. No, estoy hablando de abandonarnos al proceso y dejar que ese dolor pues entre por todos los poros de nuestra piel. Vamos a hacer también que eso luego nos acabe iluminando, podamos ver con una claridad mayor y podamos tomar conciencia de muchas cosas. Entonces, el entender que parte de ese dolor no te corresponde, te va a iluminar, te va a traer la luz, lo que no eres capaz de ver en este momento, y vas a comprender que muchas veces no has estado viviendo o experimentando las cosas ni disfrutando las cosas porque estabas sintiendo emocionalmente algo que no era tuyo del todo. Entonces esto te va a hacer entender mucho más parte del proceso en el que tú te encuentras, ¿de acuerdo? Y esto me parece a mí tremendamente interesante. Bien, ¿con qué carta os voy a aconsejar que durmáis? Pues mirad, yo os voy a aconsejar que durmáis con la carta
de los enamorados. ¿Por qué? Porque os va a poder dejar ver esa parte que no sois capaces de estar viendo en este momento, que tiene que ver con esa parte de insatisfacción, ¿no? Os va a descubrir que no es tanto vuestra, sino que viene por otro lado. Quiero decir, este dolor, esta insatisfacción, esta frustración que tengo, sí que es cierto que yo he podido vivir cosas que me han llevado a sentirme así, pero tan profunda y tan potente no tiene tanto sentido. Y esto es lo que realmente vais a descubrir. Esta carta os va a ayudar a poder entender esto y a poder ver con otra perspectiva, desde un lugar más elevado y con más amor hacia vosotros mismos o vosotras mismas, el por qué pasa eso. Bien, la comprensión va a ser mayor. Eso por un lado. Y el número 6, y os repito porque me parece importante que si dormís con la carta de los enamorados no me pongáis además el número 6, porque entonces sumamos vibración numérica, ¿de acuerdo? Y los que queráis dormir con el número 6, pues os va a venir muy bien para conectar con el conjunto, con el árbol. Esta vibración del 6 os va a conectar mucho con el árbol y os va a hacer a lo mejor tomar conciencia o recordar cosas, o incluso que os venga información de caracteres, maneras de funcionar, sensaciones, emociones que podían tener estas ancestras. Entonces, esto me parece muy interesante. O si las tenéis vivas, pues la posibilidad de hablar con ellas y de preguntarle que cómo se han sentido en general en la vida, si han hecho lo que querían, si se han sentido realizadas, por ejemplo, este tipo de cosas, siempre con amor y con respeto, y aceptando también que a lo mejor os quieran dar esa información o no, ¿de acuerdo? Bien, pues dicho esto, espero de corazón que esta canalización os haya podido ayudar, y llegados a este punto, quiero daros las gracias por el tiempo que habéis invertido en ver este vídeo, agradeceros también la posibilidad que me brindáis de poder contribuir en vuestro proceso evolutivo, y recordaros que si os apetece, el viernes a hora de España a las 2:30 del mediodía vuelvo a subir vídeo. Así que solamente me queda desearos que paséis una estupenda y maravillosa semana.